¿Cómo están? Bienvenidos a este segundo podcast Informe Especial. En esta oportunidad con el equipo hoy día estelar, nuestros periodistas realizadores, Paz Montenegro, Carola Alcayaga, don Alejandro Meneses. ¿Cómo están? Hola. A ver, claro, casi 40 años de Informe Especial sin perder el foco siempre en las grandes denuncias, pero también en las temáticas sociales, en los temas que hoy día nos atraviesan como país. Y quiero partir contigo, Paz, claro, vamos a analizar varios capítulos de las últimas temporadas, pero uno quizás de los más importantes de la última temporada. Salud mental adolescente. Claro, un tema que uno dice, tratar esto en televisión, en un programa de reportaje, tamaña hazaña, ¿no? Fue una tamaña hazaña porque había que visibilizar un tema que era delicado. Estábamos hablando no solamente de salud mental, sino que de salud mental adolescente. Por lo tanto, teníamos niños, niñas y adolescentes involucrados y por lo tanto fue un desafío. Yo te diría que también un desafío editorial. Lo tomamos justamente porque veíamos que había una emergencia que era necesario visibilizar porque estaba post-pandemia y porque además estaba costando vidas. Entonces, había varias premisas que ahí pusimos sobre la mesa. Una de ellas era que hablar de suicidio, por ejemplo, no mata, pero el silencio frente a una temática de ese tipo, sí, y estaba costando vidas. Eso es lo que nos llegaba desde distintos lugares. Los expertos estaban planteando de que había una emergencia al respecto y una emergencia transversal que pasaba de Arica a Punta Arenas en todos los estratos socioeconómicos y donde se estaba viendo no solamente un gran número de casos, sino que la gravedad de ellos era lo que estaba generando la alerta. Pero también, Paz, hay un tema que es no menor, que ustedes tienen que capacitarse para hablar del tema. No hay ni llegar y hablar de salud mental en televisión como de buena primera. Hay conceptos, hay formas de trabajar, formas de conceptos que manejar dentro de un trabajo periodístico como este. Lo hicimos de manera voluntaria. Lo hicimos en Chile y en el extranjero, en una universidad chilena y también en una universidad de Estados Unidos que estaba ofreciendo cursos justamente para comunicadores para poder hablar de salud mental adolescente específicamente también, y también de suicidio. Y por eso yo te planteaba que esa premisa que yo te digo, hablar de suicidio no mata, pero el silencio sí, claro, está debajo también de eso. No hablamos solamente de suicidio en este capítulo, es solamente una de las aristas, pero siendo lo delicado que era justamente abordar esa temática, decidimos prepararnos de la mejor manera posible. Lo hicimos como equipo, lo hicimos, como te digo, en 2 cursos distintos para justamente poder llevarle a los telespectadores y poder llevarles una información en el fondo integral y que pudiera servir para poner sobre la mesa el tema y para poder iniciar también esa conversación en las casas, sin producir daño, ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven como equipo? Alejandro, Carola. Sí, ahora el tema, yo reflexionaba recién con la pregunta que hacías y uno finalmente siempre estudia, en cada uno de nuestros reportajes, claro, es como un estudio intensivo respecto de lo que uno hace, porque es como una especialización en un tema. Absolutamente. Porque uno no es una inmersión. Y en este caso es más complicado porque es un tema tabú, un tema que está muy puertas adentro, ¿no es cierto? Que ni siquiera en los colegios se aborda. Eso es lo que tú captaste en el reporteo, que hay como una carencia, digamos, de cómo abordar el tema. De todas maneras, y porque nadie nos enseña tampoco, ni a los padres, ni a los hermanos, ni a los profesionales, justamente a tratar este tipo de temáticas, y ahí el desafío más importante era cómo lo bajábamos, ¿no? ¿Por dónde se parte, Paz, un tema así? Que es bien complejo, porque esto es un mundo. Mira, nosotros estamos siempre también viendo qué es lo que está pasando afuera. Somos parte de un mundo global, ¿no? Y veíamos que hace varios meses antes de empezar nosotros a trabajar, el New York Times estaba sacando una serie de reportajes sobre salud mental adolescente. Y mucho de lo que pasaba allá se replicaba acá. Y nosotros dijimos, bueno, si está pasando allá, ¿qué estará pasando acá? Claro. Y la verdad es que la sorpresa fue muy grande. Ahí fue cuando hiciste el recorrido por las clínicas, por ejemplo, te diste cuenta clínicas y hospitales. Clínicas y hospitales públicos, y te diste cuenta que no habían camas, por ejemplo, para el tema de salud mental, que no existían sencillamente. Claro, ahí nos dimos cuenta de que la urgencia era tal que teníamos un hospital como la Posta Central, que está destinado a cubrir traumas importantes, quemados, que llegan, que llegan desde todas partes del país justamente a tratarse, y que tenían, por ejemplo,
13 de sus camas de pacientes críticos, 12 de 13 de sus camas de pacientes críticos ocupadas por pacientes con problemas de salud mental, y muchos de ellos eran además adolescentes. Así pasa que cuando uno comienza a investigar y tiene un foco, vamos hacia allá, y de repente hay cuenta que... y hay otra cosa que es mucho más potente por otro lado, y tenéis que ese foco cambiarlo y buscar y empezar a ver los antecedentes que te llevan para otro lado. Imagínate. Y ahí uno tiene que tener igual la perspectiva amplia. La flexibilidad, ¿no? La flexibilidad para poder Y ustedes ir... mismos conversan de repente, claro, porque son temas que igual nos tocan a todos. Todos tenemos algún familiar, algún cercano. Así es. Ustedes entre ustedes lo conversan, porque de repente, como dice Alejandro, y como también sugerías tú, te vas dando nuevas luces, ¿o no? Respecto a... Lo conversamos con nuestra editora, lo conversamos entre nosotros, con nuestros periodistas investigadores, con nuestros realizadores audiovisuales. Con la todos gente aportan. cercana, sí. Claro, Siempre alguien entrega una perspectiva distinta y te va ayudando a complementar. Igual uno tampoco lo puede comentar tanto, porque al final nuestros temas no se pueden comentar así masivamente, pero sí con la gente que entrega aporte permanentemente. Claro. Yo creo que todos lo Pero hacemos. también quizás en este reportaje, más como en pocos, también había una misión también de educar frente a un tema que, como decías tú, hay mucho tabú, hay desconocimiento, hay miedo de hablar. Yo creo que sí, y por eso te digo que fue una apuesta editorial también. Como televisión pública, o sea, es nuestro deber poner este tema sobre la mesa. Le está pasando y le está pasando a muchos de nuestros jóvenes, y con datos tan importantes como, por ejemplo, que el 50% de los problemas de salud mental de los adultos se generan antes de los 14 años, 75% antes de los 24 años. O sea, lo que está pasando con ese tránsito de nuestros niños, niñas y adolescentes hacia la adultez es fundamental para el Chile que estamos formando y que nos vamos a convertir en pocos años más. Y acá teníamos además un tema de pandemia de por medio, de encierro, y los efectos que esto había generado frente a esa presencialidad estaban siendo muy, muy tangibles. Y lo difícil que es llevarlo a televisión con testimonios. Claro. ¿Qué tan difícil fue conseguirse esos testimonios para ti en ese momento? Bueno, ahí además tenemos una serie de Claro, protegidos, de cortapisas en el fondo a la hora de sí. abordar justamente los La misma ley te limita, ¿o no? Nosotros partimos el reportaje con ciertas advertencias para el público que estaba viendo el reportaje. O sea, íbamos a tocar temas sensibles, íbamos a hablar de salud mental, pero también de suicidio adolescente. Ofrecíamos también una serie y una batería de herramientas para quienes quisieran profundizar o estaban pasando por un momento delicado con alguno de los propios familiares o cercanos, y partimos así justamente el reportaje, cuidando la forma y el fondo. ¿Cuál fue la línea del reportaje? La línea tenía que ver principalmente con esta crisis que estábamos viviendo, esta emergencia nacional que quizás no todos estábamos viendo, no todos aquellos que no estaban tan involucrados, y que por lo tanto lo que hicimos fue visibilizarla, pero poniendo también sobre la mesa aquellas falencias que tenemos como papás, como profesionales, como Estado. Y ahí, como sociedad teníamos muchas, y tenemos muchos pendientes. ¿Y qué pasó después del reportaje? Bueno, pasan muchas cosas. Nosotros igual fuimos al gobierno a preguntar qué estaba pasando con este tema. Es una prioridad para el gobierno del presidente Boric. El presidente Boric es quizás uno de los... No sé si es quizás, es el primer mandatario que ha relevado el tema, incluso en su experiencia personal. Claro. Y eso yo creo que abre una puerta. Pero aún así, subsanar los déficits, estamos hablando de un 44% de déficit en materia de camas hospitalarias para este público específico. Es mucho más fácil, es 14 veces más fácil que un adulto reciba atención, que un adolescente la reciba en esta materia. La lista de espera es alarmante. Tú me decías en el reportaje, son 426 días de espera. Para un especialista. 426 días de espera para un adolescente, para llegar a tener una hora con un infanto juvenil. Claro. ¿Y qué te pasa a ti más cuando te vas metiendo en el tema, cuando vas conociendo los casos? Claro, después de ¿qué te pasa a ti? Porque tocas un tema que es bien complejo, es difícil. Un tema complejo que en lo personal también me había tocado vivirlo muy de cerca. Bueno, uno se lleva la mochila para la casa. Eso, todo cargadita, bien todos los días uno se lleva, porque además es imposible no empatizar. Es imposible no empatizar con esa madre o ese padre que no lograron ver lo que le pasaba a sus hijos, o con ese adolescente o esa chica que te dice, ¿sabes qué?
me siento sola. Si lo que más me pasa es que siento que no logro conectar con el resto. Y por eso también ahí abrimos, que fue súper interesante, una conversación horizontal con los jóvenes, con las y los adolescentes. Nos sentamos en una mesa redonda, nos miramos a los ojos a la misma altura y les preguntamos también. Ellos son parte de este tema, son una población de 2.500.000 adolescentes en nuestro país que están entre los 10 y los 19 años. O sea, imposible llevar adelante un proyecto de este tipo sin preguntarles a ellos. En este minuto no se concibe, por lo menos nosotros no lo concibimos así. Y el denominador común era el tema de la soledad en los jóvenes, ¿o no? Mucho. ¿Y qué fue lo que más te costó? Yo creo que principalmente ese dolor profundo. En el fondo no poder abrazar y apapachar, para poder decirle, ¿sabes qué? Esto es pasajero, esto va a pasar, te prometo que la vida es mejor que esto. Yo creo que esa desesperanza profunda en ellos, que no lograban ver la luz después del túnel, yo creo que eso fue lo más duro. ¿Y alguno de ellos después del reportaje habló contigo? Sí. ¿Te llamaron? ¿Y qué te decían? Estaban agradecidos, fíjate. Aquellos casos, sobre todo, que tuvimos que guardar reserva de identidad. Reserva de identidad. No porque estuvieran haciendo algo malo, que eso es algo que uno tiene que obviamente también poner sobre la mesa, sino que porque eventualmente en unos años más, cuando estén buscando un trabajo o cuando sean adultos, bueno, ellos deben tener la libertad de poder decir si quieren mostrar o no mostrar su caso, pero en este caso les mostramos y les dijimos que era mejor protegerlos, ¿no? Viajamos por Chile también, viendo lo que pasaba con todos estos casos. Y a ti en lo personal, ¿cuáles son tus conclusiones? ¿Cuál fue tu cierre después de este reportaje? ¿Era lo que... ¿Cómo quedaste? Uno siempre queda al debe, porque es imposible meter en 50 minutos una problemática de tal magnitud, pero yo creo que sí acertamos de lleno en poner la alerta en un tema que hoy está y sigue estando muy, muy presente. No solamente en las portadas de los diarios, estuvo en el discurso de la cuenta pública del presidente Boric la semana pasada, en la primera y la segunda, y el desafío es enorme y lo sigue siendo porque faltan recursos. Nosotros tenemos un 3% del presupuesto de salud dedicado justamente a salud mental, queremos llegar a un 6%. Con respecto a los países del barrio estamos al debe, para qué decir con el 10% que destina los países de la OCDE, o sea, nos queda mucho por hacer, pero fue interesante también ver que con iniciativas pequeñas, quizás como lo era, por ejemplo, el programa Radar, que lo que hacía era ir a los colegios, detectar aquellos casos que estaban en riesgo y poder derivarlos al CEFAM más cercano, dándoles una hora en el corto plazo. Son iniciativas que uno dice, bueno, se pueden hacer. Y eso también se mostró en el reportaje, que es posible, con el esfuerzo mancomunado de varios actores del sector público y privado, poder ayudar a aquellos jóvenes, a aquellos niños y adolescentes que están pasándolo mal. ¿Cachai el background que tiene? De cómo maneja las cifras y todo eso, es lo que estábamos hablando antes. Sí. A ver, vamos a otro capítulo. Antonia Barra, Alejandro. A ver, debe ser de los casos más mediáticos de los últimos años. Hasta el día de hoy estamos en presencia de un segundo juicio en el caso de esta joven que falleció hace un tiempo. A ver, lo primero uno dice, ¿cómo subirse a un caso así? No es que, claro, uno dice, claro, todos hablan de esto, todos quieren saber de esto, pero no es llegar y subirse en un programa de reportaje a un caso como este. ¿Por qué decides este caso? Imagino que analizaron la cantidad de pros y contras de subirse a un caso tan potente. Sí, nos dimos cuenta de que se había mostrado una parte solamente de la historia y nosotros queríamos mostrar la historia completa. Eso fue como el eje principal. Y a diferencia de lo que pasa con Paz, a mí después del reportaje me llamaron para decirme que se iban a querellar, entonces sabíamos que finalmente iba a ser complejo, pero eso no fue impedimento para aquí escuchar todas las voces iba a ser un problema. Hay que entender y contextualizar de que está investigándose esto judicialmente. Por lo tanto, nosotros nos metimos antes de que haya una resolución de la justicia, porque teníamos los antecedentes suficientes que permitían mostrar un lado que no se había mostrado en la historia. Y lo que queríamos hacer era establecer la cronología de cómo había sucedido todo y cada punto que fuese irrefutable para que la gente en casa pudiera sacar las conclusiones y mirar no con un ojo, sino que con ambos ojos. Y claro, cuando yo ocupé material que era reservado desde la carpeta, obviamente que llamaron para decirnos que se iban a querellar y además una muy mala onda porque
porque la gente tampoco entendió cuando ya tiene hay un Claro. precepto, hay un prejuicio. Aquí había un pues, culpable mediáticamente que ya estaba, Sí, ya estaba condenado. tal cual. Material como, por ejemplo, la entrevista que dio ante la PDI, o, Por o te por refieres a ejemplo. las escuchas telefónicas, Por a ejemplo, los mensajes. A Todos la esos escucha elementos. telefónica, el material, a la declaración que no había salido en ninguna parte. Eran un golpe, o sea, Claro, era un claramente. golpe periodístico, pero también uno tiene que, en ese caminar, ese transitar por la cornisa, tiene que saber que tiene que estar resguardado por cada uno de los flancos que se abren, porque efectivamente genera mucha polémica, pero lo que siempre tiene que primar, y lo que a nosotros nos llevó a meternos en ese tema que era conflictivo, era el compromiso con la verdad. Mostraron también unas versiones que quizás el público, o buena parte, porque recordemos que este juicio, cuando lo transmite el canal, el streaming del Poder Judicial, fueron más de 1 millón de personas viéndolo. Sí, claro. O sea, sin lugar a duda, el que fue hasta ese minuto, y creo que hasta el día de hoy, el más visitado a través del streaming del Poder Judicial. Ustedes ponían, la gracia era poner versiones e información que quizás también buena parte de la población, no sé, quizás no quería escuchar, quizás no quería ver. Sí, claro. Detalle, con tanto Claro. detalle, no solo las imágenes que habíamos visto todos, ¿no es cierto?, sino que es súper impactante escuchar los testimonios de cada una de las amigas, ¿no es cierto?, del DJ. Sí. Y de la familia de Martín Pradena. Y de la Sí, familia claro. Martín Pradena, los hermanos. ¿Cómo ¿no es fue cierto? convencer a la familia de Martín Pradena? No, me imagino que no fue fácil. No fue fácil. Y fue también el compromiso cuando yo me junté antes con ellos y les dije, el compromiso nuestro como programa es con la verdad. Ese es nuestro compromiso. Entonces nos van a entregar material, nos van a ir contando. Ellos estaban absolutamente cerrados también porque veían agresiones por todos lados. Entonces finalmente confiaron en el programa. Fue clave que tiempo atrás el abogado de la familia había trabajado con Informe Especial en otro reportaje. Entonces Había un conocimiento había previo. un conocimiento en relación a que el programa trataba seriamente, con rigor periodístico, la información. Entonces eso nos permitió finalmente poder acceder a todos estos antecedentes exclusivos. Y una de las cosas que uno puede destacar, sobre todo en la forma, cuando uno habla de forma y fondo, es importante, Sí. son las dos cosas importantes, porque es un acercamiento honesto el de Alejandro. Se para frente a la familia, se sienta también horizontalmente frente a ellos, como lo decíamos con los adolescentes, y les pregunta lo que les va a gustar que les pregunten y lo que no les va a gustar que les pregunten. Y ahí, bueno, las respuestas van entretejiéndose y van dando cuenta de esta historia. Y otro punto que a mí me gustaría destacar es que para nosotros el desafío hoy es mayor que antes, porque la información se va conociendo por goteo, sobre todo en estos Redes casos sociales. de larga duración. Se conoce por goteo de forma parcial, fragmentada. A veces interesada. Claro, la gente se queda con impresiones también a medias. Entonces, esta posibilidad de poder dar cuenta de la historia completa es un tremendo desafío, pero también el producto No, y como dices tú, es Pa, bueno. en épocas de redes sociales, que aquí muchos quieren escuchar lo que quieren escuchar. Sí, claro. ¿O no, Alejandro? Sí, así fue. Así Porque fue es tal más cual. selectivo- Porque, Es más selectivo, ¿no es cierto? no, y además también, bueno, salió el reportaje y inmediatamente la familia de Antonia sacó una serie de puntos públicamente a través de las redes sociales diciendo que Informe Especial no dijo esto, por ejemplo. Entonces, ¿qué podemos decir y qué no podemos decir? Nosotros nos ceñimos específicamente a la historia cronológica, a hechos irrefutables. Entonces, Aquí no había de alguna forma un juicio, no nada, había decir esto no. podría. No, Era esto mostrar exactamente lo que había pasado y además las dos visiones. Y es lo que él quería además en un primer momento, siempre quiso, porque como no existía esa otra visión, lo quería, pero después, claro, cuando finalmente salió el reportaje, no estuvo tan de acuerdo y es súper válido también. Lo importante para nosotros era el compromiso con la verdad y de ahí no nos movimos un milímetro. ¿Y en lo personal hubo algún costo? O sea, sí, me amenazaron por redes, esas cosas típicas que suceden, pero que no tienen mayor importancia, la verdad. Uno tiene que enfocarse en el trabajo que tiene que desarrollar periodísticamente. Ahí está el compromiso, los otros son como efectos colaterales nomás. Claro, y uno sabe que es muy difícil Sí. que frente a una investigación o un reportaje de los que hacemos nosotros, queden todos contentos. Aquí por donde lo tomes, Por donde va a lo generar tome. un ruido. Claro que sí. Y cuando tuvimos los antecedentes suficientes, porque además eso no es sencillo, lograr tener toda esa información, analizarla bien, corroborar cada elemento, que no hubiese ningún error. Entonces cuando había alguien que me señalaba o me criticaba el reportaje, yo le decía, por favor, un elemento que no corresponde a la verdad.
Y además en la justa medida, ¿no? Porque me imagino y sabemos que Alejandro tenía más material del que mostró en ese capítulo, pero hay cosas también que por opción nosotros sabemos que tenemos ciertos límites y eso también lo explicamos, ¿no? Para evitar un sensacionalismo porque sí nomás. Nosotros finalmente contamos lo que nadie antes había hecho con material que era exclusivo, que efectivamente uno dice, ok, tiene el elemento periodístico que uno siempre busca también, ¿no? De golpear con algo que no se ha visto, pero más allá de eso era finalmente mostrar la realidad de lo que había pasado desde las dos visiones. ¿Con qué sensación quedaste después del reportaje? Quedé con la sensación de poder ayudar a que saliera la verdad un caso que era súper importante y donde todos comentaban, y en la casa lo comentábamos con mi hijo, pero comentarlo desde la perspectiva de tener mucho más antecedentes. Y mirando con el retrovisor, un caso, yo te lo decía en la presentación, que sigue hasta el día de hoy, vamos en un segundo juicio. ¿Cómo cambia o cómo ves esa perspectiva ya con el paso del tiempo? 3 años más o menos del reportaje. Sí, claro, o sea, nos permite, creo que fue una muy buena decisión haber abordado el caso en el momento en que pudimos hacerlo, que fue valiente de parte del programa, y uno espera eso también del informe. Cuando están este tipo de situaciones, casos que generan debate, que dividen, que generan también campañas. Es mucho más complejo. Claro, entonces, uno puede pensar, claro, aquí vaya a sacar más rating, y no, es mucho más complejo trabajar. Es mucho más complejo trabajar. En ese momento nos acompañó mucho la sintonía, porque efectivamente hay un interés masivo todavía. Pero finalmente lo que buscábamos nosotros era poder ampliar la mirada, que efectivamente solamente se había mostrado. Igual a mí me pasa lo personal, que cuando yo veo, como que me desespero, porque uno tiene mucha más información que el común de la gente y empieza a ver, pero ¿por qué esto no ha salido? ¿Por qué esto no ha salido? ¿Por qué esto no ha salido? Y uno no entiende, y a veces, claro, en la dinámica que se genera en los medios en el día a día, hay poquito tiempo, no, claro. Entonces y esos elementos que vas dejando afuera muchas veces los une. Sí, y cuando no hay contexto y cuando además te pasan solamente una parte y esa parte después se reproduce y en redes se distorsiona, es nuestra labor poner los antecedentes sobre la mesa y poder contar con la visión que el programa entrega. No era decir esto pasó, sino que decir esto no se contó, esto también estaba. Correcto. Usted haga su juicio. Eso es. A ver, vamos al tercer reportaje, crisis habitacional, Carola Alcayaga. Esto también estuvo presente, lo decíamos el presidente Boris del tema salud mental, también tuvo la cuenta pública. Y ha sido, si no, de los temas más relevantes hoy día, de las situaciones más... Esto atraviesa desde lo económico, lo social, donde quiera. También uno dice, ¿por dónde tomar un tema que uno dice, un reportaje 50 minutos de la crisis habitacional? Lo conversamos aquí en el café afuera, Carola. ¿Cómo partir algo así? Un tema que es muy potente, que le toca mucho, pero... muy transversal, ¿no es cierto? Y que tiene muchas aristas, porque abarca, como dices tú, toda la sociedad, todos los estratos sociales. Lo más complejo en este reportaje para nosotros fue tratar el tema de la crisis habitacional en la clase media. Fue muy complicado conseguir los testimonios de gente que está perdiendo su casa, de gente que perdió el trabajo, por ejemplo, y que no pudo seguir pagando el crédito hipotecario, y que por eso, en el fondo... Para el banco eres muy pobre, para el Estado eres muy rico. Muy rico, ¿no es cierto? Y ahí quedaste, jamón del sándwich. Exactamente, y gente de clase media que se tuvo que ir a vivir de allegado. El número de allegados ha aumentado, pero considerablemente. ¿Y cómo consigues tú los testimonios de esas personas que tienen vergüenza, que no quieren que en los colegios se sepa, ¿no es cierto? Tenemos el caso de un ex fiscal, ¿no es cierto?, que entrevistamos, que había pagado la mitad de su departamento, quedó con 4 o 5 cuotas, debiendo 4 o 5 cuotas, ¿no es cierto?, y se tuvo que ir a vivir una cabaña prestada. Nosotros tratamos de ir a entrevistarlo a esa cabaña y le dio vergüenza, porque en el fondo para él, después de haber sido fiscal, después de haber ganado más de 3 millones de pesos, estar en esas condiciones siendo abogado, ¿no es cierto?, muy complejo. Entonces, a nosotros nos costó mucho llegar a esos testimonios. Tenemos casos de personas, por ejemplo, que habían pagado 17 años su casa, que en el fondo debían 9 millones de pesos, 3 años, y que la perdieron, que están totalmente desprotegidos, ¿cierto? Y ese es un tema que no se aborda en las políticas estatales, ¿no es cierto?, que es la clase media, de cómo protegerlos cuando pasa que el banco en el fondo te quita, entre comillas, la casa porque no hay políticas estatales que protejan a esa clase. ¿Con qué te fuiste topando, Caro? Porque uno suele pensar, claro, que hablar de subsidio habitacional y vivienda social, esta es otra realidad. Esta es otra realidad, exactamente. Nosotros hicimos un ejercicio, ¿no es cierto? Nos fuimos topando con que no solo hay dificultades para pagar, sino que también hay muchas dificultades para adquirir.
La gente en este momento no está accediendo a la vivienda porque Claro. los precios están muy caros. Nosotros hicimos un recorrido en el reportaje, ¿no es cierto?, por las distintas comunas y nos dimos cuenta que un departamento de 50 metros cuadrados en Estación Central vale 115 millones de pesos. Que en el fondo tienes que ganar 1,5 millones para poder acceder a un departamento ahí. Departamentos caros, Departamentos sueldos caros, que no se sueldos reajustan de bajos, acuerdo a la sueldos que no se inflación, sueldos reajustan, ¿no es bajos, cierto? una inflación y UF que sube como la espuma, o sea, una mezcla bien. Y ahí hay una cifra que a mí me llamó muchísimo la atención, Caro, que tiene que ver con esos 38 años que tiene que esperar alguien para juntar la plata necesaria para poder... Para el pie. Para el pie. Para el pie de una 38 vivienda. años. O sea, Imagínate. se te pasa la mitad de la vida para juntar el pie. Imagínate después para poder Y bancos pagar. cada vez más reacios a prestarte la plata. Exactamente. Entonces, es muy terrible ver cómo la gente está como con desesperanza con el tema de la vivienda, con el tema de acceder a la casa propia. El famoso sueño de la casa propia. Se supone que hay 2 millones de chilenos que no tienen casa propia, estamos hablando de 641.000 familias que no tienen un hogar, y hay una cifra que Déficit Cero, la Fundación Déficit Cero sacó, que es el tema de la fragilidad habitacional. Gente que está a punto de perder la casa, ¿cierto? Ahí, en Son un constante 400.000 bicicleteo. familias, Andrés. 400.000. Que en el fondo, frente a un hecho como perder el trabajo, pierden la casa, ¿cierto? Entonces, fue muy complejo de reportear y de ver estas realidades y poder ponerlas en la televisión, digamos. Dale, Sí, dale. y ahí también hay un desafío que lo abordamos en muchos de nuestros reportajes, que es ese relato coral, ¿no? En donde uno va entretejiendo distintos relatos de distintas realidades. Claro. Y que tienen un denominador común. denominador común, pero hay que hacerlo de forma creativa sí. para poder justamente ir manteniendo la atención de la gente que nos está viendo y poder dando a conocer cada Las distintas, una por de ejemplo, esas pasamos por los distintas campamentos, ¿no es cierto? Claro. Hemos Nos visto dimos las cifras, cuánto han aumentado la cantidad de familias en campamentos. en campamentos. En Lampa, por ejemplo, se ha triplicado la población. Pero no solo vimos la vida, o sea, lo que se está viviendo en los campamentos, sino también los dueños de esos terrenos que también están sufriendo porque se tomaron sus terrenos, ¿no es cierto? Y ahora no saben qué hacer, pagan las contribuciones, pero hay una población completa con medidores de luz instalados en su Incluso en se su da otra terreno. dinámica, Caro, que hoy día hasta el arriendo se hace imposible. O sea, las personas que no pueden comprar, claro, se da hace algunos años, claro, la opción de arrendar, pero ahora incluso el arriendo se ve algo como Así es. lejano, ¿o no? Bueno, por eso ha subido tanto el número de allegados. Que se supone, uno cree, por ejemplo, en Ñuñoa no hay allegados. En Ñuñoa está lleno de allegados. Hay un comité de allegados en Ñuñoa, que son supuestamente personas de clase media, que uno espera que los allegados estén, no sé, pues en otras comunas, ¿no es cierto? ¿Hubo alguna historia en particular que te haya llegado, que te haya tocado, que tú digas aquí, de verdad, una historia como que te remeció dentro Bueno, de a mí las, me imagino, siempre me las ha tantas que estremecido conociste? mucho el tema de los campamentos. A mí personalmente estar en un campamento y ver a esos niños que están en unas condiciones demasiado paupérrimas, sin agua, no sé cómo viven sin agua, con piso de Familias tierra, jóvenes, muchas. familias jóvenes, gente que había vivido hace poco en un departamento en Maipú, por ejemplo, y que no pudieron seguir pagando el arriendo y se tuvieron que ir a vivir a un campamento, después de haber tenido agua caliente, después de haber vivido, no sé, en unas condiciones bastante cómodas. Ahora están viviendo sin suelo, sin agua, con niños chicos. Y una perspectiva que tampoco se ve mucho cambio a favor. Exactamente, que no tiene mucha salida, dices tú. Imagínate, ¿hace cuántos años íbamos a terminar con los campamentos? Sí. O sea, Y el solo número han ido en aumento sí, por se ven distintas en aumento. realidades y distintas situaciones que estamos viviendo como país. Y ahí también la apuesta que hacemos es a tratar temas que muchas veces dices, bueno, pero ¿cómo vamos a hablar de política habitacional? Está tan visto, ¿no? ¿Qué arista nueva vamos a sacar? Pero siempre hay. Y sobre todo cuando son temas que nos convocan a todos, ¿no? Porque es una realidad que nos afecta como país. Caro, a ver, ¿con qué sensación? Claro, le he preguntado a otro, pero ¿con qué sensación queda después? Porque claro, es algo que todos decimos, este tema lo conocemos, un tema que está bien archiconocido, el acceso es lo difícil, esa casa propia que se ve imposible. ¿Con qué sensación quedas tú después? Quedé con una sensación de desesperanza. Ya. Como que la gente no tiene mucha salida, como que en el fondo no veo que existan políticas públicas que permitan que esto tenga una solución. Siempre la idea de un reportaje, el broche es, por aquí va. Claro. Por aquí, esta es la luz. Aquí no veía mucha sobre luz. todo para la clase media, porque el plan de emergencia habitacional
considera, ¿no es cierto?, solución para los campamentos, regularizar los terrenos, ¿no es cierto?, mejorar la calidad de vida en la medida de lo posible, pero para la clase media como que no ve una salida de cómo solucionar el tema de lo que hablábamos, por ejemplo, que las personas que no pueden seguir pagando su crédito hipotecario y que lo han pagado durante 15, 17, 19 años y que de pronto quedan sin trabajo. En el fondo, el tema de la clase media a mí me dejó con una sensación muy, muy grande de desesperanza. Hay que seguir haciendo reportaje entonces. Eso es lo importante. Y para ir cerrando a los tres, ¿cómo se viene este 2023? Claro, sorprender es cada vez más difícil. Las temáticas son complejas de abordar. Lo que hemos hablado aquí, casi puras temáticas sociales. ¿Cómo se viene este 2023? No, quizás puede ser esto, pero no. Se viene bueno, Sí. se viene bueno. Pero vamos como en esa misma línea, ¿no? En esa misma línea de abordar temas que sean importantes ya a través de casos que nos puedan llevar a visibilizar falencias que tenemos justamente en este Chile que no avanza tanto como nos gustaría en distintos aspectos, ¿no? Injusticias que se siguen repitiendo y a veces casos muy importantes que tratamos de dar a conocer y lo vamos a hacer en esta Se vienen temporada. casos muy potentes, casos humanos muy potentes, que nos van a impactar. ¿Por qué creen ustedes, solamente para ir cerrando, que el informe ya cumple, está a punto de cumplir 40 años? ¿Por qué sigue vivo? Fue el primero y hoy día es el único. Porque siempre ha estado presente el golpe periodístico, porque hay mucha rigurosidad, porque hay un trabajo serio detrás. Yo creo que eso la gente lo valora. Paz. Sí, o sea, quizás es difícil poder reflejar en pantalla, pero hay temas que nosotros desarrollamos por más de año y medio, en donde estamos abocados justamente a esa investigación rigurosa y ahí hay temporadas que quizás no lo podemos sacar al aire justamente por eso y se tiene que guardar para la siguiente. O sea, hay mucho trabajo de por medio para poder sacar uno de estos capítulos y yo creo que finalmente eso se logra ver finalmente. Claro. Y al final, Alejandro, esta es una apuesta editorial del canal, más allá del departamento de prensa. Sí, Ya lleva más de 20 años acá. Nosotros somos la patrulla juvenil, sí. No. Bueno, yo veía el informe, lo vi en el pero colegio. hay una apuesta editorial, hay una firma, claro. No es baladí decir que es el único programa de reportaje, periodismo investigativo de televisión que sigue y sigue arriba. Sí. O sea, ahí hay una apuesta, hay algo que va más de fondo. Sí, por supuesto. Y nosotros también tratamos siempre de equilibrar, porque queremos que nos vaya bien en sintonía, pero también queremos los temas país, los temas nuevos, que a veces no tienen no son tan masivos en términos de rating, por ejemplo, y uno trata siempre de equilibrar y tener estos temas que son importantes para el país y que a veces nos vamos con todos nosotros sabiendo que a lo mejor no son tan masivos y que la contienda es desigual, pero lo hacemos y después generan cambios y uno ve en el pasar del tiempo y con la proyección periodística de que un fenómeno tiene que ir cambiando porque está mal y lo denuncia y después ves que sacan un proyecto de ley y que, por ejemplo, lo que hicimos hace un tiempo con las salmoneras, que estaban dentro de los parques nacionales, que ya no pueden estar. Entonces, yo creo que ese es el sello del programa y esperamos nosotros también siempre resguardar esa... Estar a la altura, ¿cierto? Exactamente. Ahí está, tal Alejandro cual. Carola Paz, muchas gracias por este espacio. Muchas gracias a ti. Gracias a ti, Y Ana. a todos ustedes por acompañarnos, por la sintonía en este podcast Informe Especial. Ojalá nos veamos en una próxima oportunidad. Que les vaya bien. Chao. Hay historias, Y arrancaron. investigaciones En la jerga que necesitan un informe especial.